De la mañana. Hola, buenas noches. Somos el grupo 2, que está conformado por Nicole Quesquén, Víctor Castro, Víctor Vallejos, Gianfranco Bernal y Pamela López. En esta ocasión nosotros escogimos el tema de adaptación y resistencia al cambio en el ámbito laboral y académico. Podemos decir que la adaptación en el ser humano es un mecanismo de supervivencia básico. Sin este, nuestra especie hubiera desaparecido. Con el paso de los años, nos hemos adaptado a la sociedad, a los avances de la tecnología, a los fenómenos climáticos, etcétera. Por otra parte, la resistencia es aquello que busca formas diferentes de ver, entender, actuar, pensar y percibir el mundo, ya sea de manera natural o social. Y esto implica tomar acción en ello, porque la resistencia es el motor del cambio, ya que enfrentamos y dejamos atrás nuestros miedos y dificultades para realizar nuestras metas y objetivos. A continuación, realizaremos un diálogo entre mis compañeros, cada uno expresando sus experiencias personales con respecto a este tema. Le doy pase a mi compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Vallejos. Comenzaré con una frase que dice, cuando no se puede lograr lo que se quiere, es mejor cambiar la actitud. Esta frase lo dijo un poeta y cómico latino que se llama Terencio. Ya, ahora comenzaré con lo siguiente. Yo teniendo 17 años solo estudiaba ya que aún no tenía la mayoría de edad. Para poder trabajar, para poder trabajar apenas cumplirá los 18, me conseguí un trabajo para poder pagar mi instituto y el trabajo que conseguí fue sobre ayudante de cocina, ya que tengo algo de experiencia, pero había un pequeño detalle, es que no dormía adecuadamente y a veces ni desayunaba ni almorzaba, ya que mi trabajo era muy temprano, era de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y mis clases también comenzaban a las 7 de la noche y terminaban a las 8 de la noche. Y se me hacía un poco muy pesado, la verdad. Pero bueno, esa sería mi experiencia. Ahora le paso con mi siguiente compañero. Hola, buenas noches. Yo soy Gianfranco Bernal y a continuación voy a dar mi perspectiva acerca de lo que vendría a ser el tema que estamos tratando el día de hoy. En mi caso y en base a mi experiencia personal, a lo largo del último año calendario, la resistencia al cambio que viví yo al menos cuando luego de tomar malas decisiones y tener un mal momento económico para agosto del anterior año, fue entonces que mi hermano me apoyó, me brindó su apoyo y me propuso eh, adherirme me propuso laborar junto con él en un restaurante de alta cocina que él ya venía trabajando desde el mes de abril del año pasado. En un inicio, yo, mientras no hacía nada, estaba desocupado totalmente. A lo largo de toda esa semana yo me rehusé, no le hice caso y esto más que todo era porque no quería salir de mi zona de confort y aparte porque tenía miedo de volver a iniciar un nuevo empleo en el que yo en ese entonces no tenía mucha experiencia. Luego, sin embargo, lo pensé mejor y me di cuenta más temprano que tarde que tenía que tomar esa oportunidad para poder avanzar hacia mis metas que me había propuesto y que podría proponerme en un futuro. Así que acepté, le hice caso y empecé a laborar junto con él ya para el siguiente mes, que sería septiembre del año pasado. Es aquí donde se podría decir que empieza mi proceso de adaptación, ya que poco a poco fui acostumbrándome a lo que vendría a ser el entorno, las funciones, la jornada, la rutina diaria.
y todo lo que tiene que ver con el trabajo. Entre ello también podría incluir el tema de mi formación académica. Al inicio dudaba sobre si inscribirme a un instituto o no, y esto porque pensaba que no podría organizarme yo mismo, organizar mi tiempo y ni siquiera, ni mantenerme de forma económica, social o cognitiva. El miedo o inseguridad en este caso era fracasar a lo que, algo nuevo, que más adelante sería el hecho de trabajar o el hecho de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pero una vez que aprendí y una vez que decidí empezar, logré adaptarme bien. Así que estudié y trabajé durante los meses de abril y mayo, lo cual fue un gran reto, pero que pude mantener bien. Actualmente estoy estudiando y espero que cuando acabe el presente ciclo ya pueda adherirme a un nuevo trabajo para que así pueda seguir con mis estudios ya en el próximo ciclo y trabajar durante mis vacaciones. Por otro lado, y por todo esto, puedo decir que he pasado por ambas etapas, tanto superando la resistencia al cambio y adaptándome a nuevos entornos, nuevos ambientes que me han permitido seguir adelante con confianza en lo que podría venir más adelante. Para culminar, finalmente, cito una frase que resume bien lo que vendría a ser lo que vivimos cuando enfrentamos cambios en nuestras vidas. Nelson Mandela, un expresidente reconocido sudafricano, en una de sus frases más célebres sostuvo lo siguiente: una de las cosas más difíciles no es cambiar una sociedad, sino cambiarse a nosotros mismos, uno mismo. Y esto es cierto porque muchas veces un primer obstáculo no está afuera, no está de manera externa, sino dentro de nosotros mismos. Y bueno, fue lo que yo creo que es mi percepción. Así que con esto culmino y doy pase a mi siguiente compañero para que pueda dar su punto de vista. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Víctor Castro. Bueno, voy a hablar un poco sobre mi experiencia laboral y académica. Bueno, yo empecé a trabajar en el año 2022 con tan solo casi 20 o 21 años, que yo recuerdo. Y ya pues yo empecé a trabajar, bueno, me recomendaron a mí. Al principio yo no quería, pero bueno, pues, tuve que decir que sí. Empecé a trabajar en plena pandemia. Tuve que adaptarme porque dije, quizás no quiero ir porque quizás me pueda contagiar, o no sé. Pero bueno, pues, seguí yendo a trabajar. Al principio no me gustaba el trabajo, pero me adapté, me gustó y bueno, pues, ya en ese trabajo, en ese call center que trabajo en la actualidad, he pasado por varias áreas, área de atención al cliente, ventas, pero la que más me gustó fue ventas. Entonces, en esta actualidad sigo en el área de ventas. Empecé a trabajar el horario de las 3 de la mañana a 12, 8 horas. En ese momento solamente trabajaba, no estudiaba. Ya el año pasado empecé a estudiar en la carrera de informática. En esa carrera sí me gustó mucho, aunque no era lo mío. Ahí empecé a trabajar de 3 a 2 de la tarde, o sea, 11 horas. Entonces, cuando empecé a trabajar y estudiar, me chocó. Me chocó porque no dormía bien, o sea, venía a trabajar y me daba sueño o en plena clase me dormía. Entonces, tampoco me daba tiempo ni para realizar tareas, hacer trabajos de lo que me dejaba. Bueno, ya este año logré cambiarme de horario, entrar a las 5 y salir a las 2. Y bueno, pues ya en este año decidí cambiarme de carrera, a estudiar lo que sería diseño y desarrollo de videojuegos, que esa carrera me está ayudando bastante, me gusta bastante, porque es una mitad que sería programación, que es ya la carrera que he estudiado yo anteriormente, y lo que sería diseño. Bueno, diseño es algo nuevo para mí, pero sí me está gustando bastante. Así que eh, hay una frase que siempre he seguido y siempre me ha gustado, que sería la mejor manera de precedir el futuro es crearlo. Y esa frase sí la sigo
apoyando y me gusta bastante. Esa frase es de Peter Drucker, un escritor muy reconocido del país mundial. Bueno, en este caso doy pase a mi compañero. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Quisquein y hoy les voy a hablar sobre mi experiencia tanto laboral como académica. Llevo trabajando desde los 17 años, actualmente tengo 19 y estoy en el trabajo hace 4 meses en el trabajo de atención al cliente y al mismo tiempo estudiando la carrera de comunicación audiovisual. Al principio mi idea no era trabajar y estudiar al mismo tiempo. Con mis papás habíamos llegado a un acuerdo en el que ellos me pagarían los estudios, pero pasamos problemas económicos y tuve que asumir la responsabilidad de trabajar y tener que pagarme los estudios. Es la primera vez que, bueno, experimento el hecho de trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿no? Al principio tener tanta responsabilidad en el trabajo y en el estudio fue muy estresante y cansado, porque salía del trabajo y tenía que dirigirme de frente a clases que, bueno, culminaban a las 11 de la noche. A veces venía a mi casa a dormir, pero otras veces tenía que venir a hacer trabajos que las clases dejaban. Pero poco a poco me fue gustando, ya que las clases las disfrutaba y el poder aprender un poco más, lo que me gusta es lo que hace que sea menos pesado, ¿no? Que al principio. Una vez leí que si no cambiamos, no crecemos y si no crecemos, no estamos viviendo de verdad. Esa frase es de Anatole France y ha sido muy alentadora para seguir cumpliendo mis metas. Por eso diría que a veces los cambios más fuertes o difíciles son solo el trayecto a una gran victoria. Conmigo culminamos ahí y le doy el pase a mi compañero. Hola, buenas noches. Yo soy Pamela López y bueno, voy a presentar mi experiencia en base al tema. Yo anteriormente sí tuve la oportunidad de tener la rutina de trabajar y de estudiar, ya que la carrera que estoy siguiendo es mi segunda carrera. La primera carrera que yo estudié es prótesis dental y bueno, en ese entonces yo también presenté dificultades, ya que al empezar, empecé con miedo, sí, porque no sabía, recién iba a experimentar el hecho de trabajar y estudiar. Y aparte de que el instituto, siempre donde yo he estudiado, a mi casa, me ha quedado muy lejos y a veces el tema de, ¿no? de encontrar transporte o de si es que es seguro o no a ciertas horas de la noche, siempre fue un miedo, un obstáculo, ¿no? Pasé eso, terminé los 3 años de la carrera de prótesis dental y luego pasaron unos años y en ese entonces yo no tenía libre los fines de semana, tenía que trabajar, yo trabajaba en una cafetería, eh, trabajaba los domingos y los feriados y entonces sí fue, me chocó bastante porque no tenía prácticamente vida. Era como que solamente estudiar, trabajar, no podía salir o compartir con mi familia o con amigos, ¿no? Y bueno, luego eso ahora es en otro plano, ahora que yo trabajo en una notaría, tengo libre los fines de semana y los feriados. Entonces, el año pasado decidí yo tenía como meta estudiar administración de empresas, que era algo que ya había pensado desde tiempo atrás. Y el miedo que yo tuve, mi obstáculo fue en el tema económico, ¿no? Que decía si es que me va a alcanzar o no, si es que de repente voy a tener que dejar un ciclo porque no me alcanza el dinero, si es que voy a llegar segura a casa, voy a conseguir transporte porque estoy en la sede de San Isidro y yo vivo en La Molina, si voy a llegar bien, porque el tema de inseguridad ciudadana es algo que en nuestro país está cada vez peor. Entonces todo eso era como que el temor en mí. Pero dije, no, porque al final cuando uno quiere en verdad hacer algo, lo tiene que hacer y tiene que atreverse, porque el que no se atreve no gana.
Entonces me atreví y ahora estoy estudiando y trabajando y la verdad estoy disfrutando mucho la carrera, tanto los profesores con mis compañeros en clase y la verdad me estoy acomodando muy bien a ese ritmo, ¿no? Y como dice, y hay una frase que me gustó mucho, que es del recordado activista indio Mahatma Gandhi, que dice, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Y eso es muy cierto, porque antes de empezar el cambio, ¿no? Uno tiene que empezar siempre por sí mismo. Y eso sería todo por mi parte. Y ahora vamos a empezar con las percepciones personales de cada uno sobre el curso y qué es lo que se lleva durante este curso llevado en este ciclo. Le doy paso a mi compañero. Hola, buenas noches, ya saben mi nombre. Mi reflexión sería, me ayudó mucho ya que en el curso de interpersonales me enseñó a organizarme mejor, ya que el profesor nos enseñó a hacer unos horarios, organizar nuestros tiempos. Y eso me ayudó bastante, tanto como en mi trabajo como en mis estudios, para estar más organizado, pues, ¿no? Y tuve que dejar algunas salidas y sobre todo el tema de diversión más que todo. Pero, pero bueno, eso sería mi reflexión más que todo y le agradezco mucho al profesor de interpersonales ya que me hizo una buena ayuda y sería todo. Le paso con mi siguiente compañero. Gracias, ya me presenté, así que a continuación voy a dar mi punto de vista, mi reflexión final acerca del curso y también lo que me llevo de todo. La competencia que más desarrollé, al menos durante este semestre, creo que me doy cuenta, fue el autoconocimiento. En un principio sentía que me fallaba, no, que me faltaba, perdón, ese impulso para reconocer mis propios valores, mis capacidades, mis fortalezas y darme cuenta que que podía lograr muchas cosas y si llegaba a aprovechar mejor todo eso. Y es por eso que que el autoconocimiento que nos brindó como motivación el profesor me sirvió, al menos a mí, y creo que a mis compañeros también, de mucha ayuda. Y sobre el curso, para mí al menos, ha sido muy fructífero, muy importante, porque no solo aprendimos conceptos, sino que tuvimos un espacio para poder también conocernos más como personas. El profesor en sí mismo ha sido como un guía, al menos yo lo sentí de esa manera, como un guía cercano, eh, y a veces también como si fuera un tutor. Y eso hizo que el aprendizaje sea mucho más humano, sea más ameno y más disfrutable, a la misma vez de que fue más fácil de aplicarlos a la vida real, ya que aparte de todas las dinámicas y los conceptos que nos daba a sus palabras, es algo que a mí sí me sirvió a mí sí me fue de mucha ayuda. Bueno, eso sería mi reflexión, así que doy pase a mi siguiente compañero para que también dé el suyo. Gracias. Oli, bueno, lo que más me tocó o lo que más me gustó del curso de competencias intrapersonales, bueno, en este caso fue lo que comentó el profesor, lo que es la organización. Yo era bien desorganizado para varias cosas, para el trabajo, para mis estudios, entonces ya con todo lo que nos ha enseñado el profesor, a organizar bien, hacer los horarios. En este caso, ahora con este curso, o bueno, con este tema de organización, me organizo para hacer mis tareas, mis horarios, tengo un horario, planificación para saber a qué hora tengo que hacer tal cosa o tarea o mi tiempo libre que a veces hago en mi casa o mis labores que hago como hijo. Entonces, profesor es para, bueno, para todos o para algunos un consejero, nos aconseja no solamente sobre su clase, sino en general. Entonces,
Bueno, en este caso solamente sería esto, así que le doy pase a mi compañera. Bueno, ok. Este, para mí las clases de competencia intrapersonales me han servido mucho en este ámbito, ya que nuestro profesor nos ha ayudado a crear un horario para poder organizarme mejor. Y en base a eso, mi día a día lo llevo de la mejor manera, adaptándome a los horarios y dejando atrás actividades que antes me quitaban tiempo, actividades que me distraían de las cosas que en realidad llegaban a importar, ¿no? Y bueno, en el ámbito de autoconocimiento, no solo me ha ayudado a conocerme a mí, sino también a nuestros compañeros. Por eso es que le agradezco mucho al profesor, porque en cada clase nos llegaba a brindar un poco más de todo su conocimiento y nos ayudaba un poquito en todo aspecto, ¿no? Como en crear en el horario, por ejemplo, que ayudó a que cada uno pueda organizarse mejor entre el trabajo y las actividades académicas. Conmigo será hasta ahí y le doy el pase a mi compañera. Buenas noches. Bueno, mi percepción final del curso ha sido que yo considero muy importante este curso, ya que nos ayuda a comprendernos no solamente a nosotros mismos, sino también comprender a los demás, ¿no? Practicar lo que es la empatía y también ser amigable y trabajar en equipo, que es lo que estamos llevando también, que es lo que estamos aprendiendo también, porque no todos pensamos igual, no todos sentimos igual. Entonces, eso nos ha ayudado, ¿no? Para también para conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, tanto con nosotros mismos como con los demás. Entonces, y lo que me llevo de este curso, al igual que la mayoría de mis compañeros, es sobre la gestión del tiempo, que es porque yo pecaba mucho en la procrastinación. Entonces, yo ahora priorizo mis actividades, tanto estudiantiles, personales, familiares y laborales, y yo creo que me llevo más que todo eso, ¿no? La organización, porque antes le daba más prioridad a otras cosas que no eran tan importantes y ahora sé manejar muy bien mis cosas y me pongo a pensar antes de hacer, ¿no? Siempre es bueno planificar en muchos aspectos para poder llevar una vida más organizada. Y por eso es lo que me llevo de este curso. Muchas gracias. Y ahora a continuación, no, eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.